Ser podcast. El Abierto. Ser podcast. Siempre pienso que es mejor que estéis los tres aquí, porque así me hacéis un poquito más de caso cuando os pido brevedad en las intervenciones, aunque en realidad hacéis lo que queréis. Hola Ruth Ferrero, buenos días. Buenos días. Bienvenida a este Abierto. Cristina de la Hoz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. José Enrique Monrosi, ¿qué tal estás? Buenos días, no lo dirás por mí. Por ti precisamente lo digo, por ti precisamente lo decía. Pero bueno, en fin, vamos a empezar. Tenemos muchos asuntos esta mañana que comentar. Hay uno especialmente en la crónica política, lo destacábamos ya a las 8, que es esta moción que sacó adelante el Partido Popular y Vox en Jumilla, 3 semanas después de las cacerías racistas en Torre Pacheco. Y luego hay mucha crónica internacional y económica. Por una parte, hoy entran en vigor los aranceles de Donald Trump. Desde hoy, ese 15% a los productos de la Unión Europea. Hay que ver si será la semana que viene, que es cuando dice el New York Times que va a ser esa reunión, si se produce entre Donald Trump y Vladimir Putin, a la que puede que incluso se sume Volodymyr Zelensky. Ya veremos. Y después está el informe en el que sí querré que al final del Abierto nos detengamos un poco, que ha publicado Médicos Sin Fronteras esta madrugada y que describe la crueldad de los disparos de soldados de Israel a la población civil gazatí. Pero antes de ir con todo esto, hay una imagen que está también en la portada de la prensa europea, lo decíamos antes, que nos lleva de nuevo a Francia. Lucía Riera, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Que es la magnitud de este incendio, la velocidad a la que está quemando el sur de Francia. Ya lleva más de 16.000 hectáreas arrasadas. Ayer compareció el propio primer ministro, el jefe del gobierno francés, para vincular la fiereza de este fuego con, dijo él, el calentamiento global. Lucía. Sí, los efectivos entran hoy en su tercer día de extinción, enfrentándose a las llamas con un viento que ha cambiado y es algo más húmedo. Además, la región baja este jueves de alerta roja a amarilla por peligro de incendio. Están explicando los bomberos que el frente aún incontrolable ha vuelto a su punto de partida hacia la parte trasera del incendio que se originó en el municipio de Ribot, en el oeste, y está entrando en zonas boscosas bastante inaccesibles. Eso sí, después de una noche que ha sido un poco más fresca, el avance es más lento que ayer y el jefe de bomberos de la región acaba de decir que esperan poder tener el fuego bajo control a lo largo del día. Francia ha movilizado todos los medios terrestres y aéreos disponibles y Europa ha ofrecido ayuda. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, envió ayer un mensaje de apoyo a los efectivos y puso a disposición los medios europeos, pero el gobierno todavía no los ha solicitado. Ahora mismo cuenta con más de 2.000 bomberos y 600 vehículos, además del ejército, que se une hoy a las tareas de extinción. Aún se desconocen las causas del incendio, aunque la investigación está en marcha desde ayer y no ha hallado indicios de momento de que haya sido provocado. Ayer, como decías, en su visita a la zona, el primer ministro dijo que esta catástrofe sin precedentes era un suceso relacionado con el calentamiento global y la sequía. C'est un événement qui est lié au réchauffement climatique et lié à la sécheresse. Es lo que destacan hoy también algunas portadas esta mañana. La imagen del fuego a toda página cubre Liberación, por ejemplo, que titula "El calentamiento nos ha dado de lleno". Otras hablan de megafuego o de shock en la región de Lod. Es el peor incendio en Francia desde mediados del siglo pasado. Ha arrasado al menos 16.000 hectáreas, aunque esperamos ahora la actualización a lo largo de la mañana. 16.000 hectáreas, por lo menos a fecha de ayer, de matorral y coníferas en 15 municipios del macizo de Corbière y ha engullido una veintena de viviendas. En cuanto al balance de víctimas, 11 bomberos y 2 civiles han resultado heridos, una mujer ha fallecido y otras 3 personas están desaparecidas. Una decena de municipios han sido parcialmente evacuados y más de una veintena de casas han sido alcanzadas por las llamas. Una víctima mortal, varias personas desaparecidas, desalojados y este fuego que es visible, por cierto, desde el norte de Cataluña, que nos remite a las imágenes de los peores, los más devastadores incendios en nuestro continente en los últimos 75 años. Nos vas contando, Lucía, si hay alguna actualización del fuego. Gracias. Hasta luego. Y luego aquí que hay a veces tantos debates, pues parece, Ruth, que hay poco debate en Francia. El propio primer ministro cuando lo vincula esto a un fenómeno que es innegable por mucho que algunos lo quieran negar. Así es. Esta es la verdadera amenaza que tenemos sobre nuestras cabezas, que ya muchos vienen anunciando y vienen avisando de que esto estaba ya aquí con nosotros y con nosotras, y a la cual cada vez se le presta menos atención desde las administraciones públicas en general, porque se pone el foco pues en otros riesgos y en otras amenazas. Yo creo que esto es algo que debemos tomarnos en serio, que debemos hacer un ejercicio de exigibilidad a nuestros
nuestros políticos, a nuestros gestores, a Bruselas, a la señora von der Leyen, que ha dejado de lado de manera sustantiva y muy palmaria la cuestión de la lucha contra el cambio climático, porque ha preferido pues posicionarse en otras materias que ha considerado que eran más prioritarias, cuando realmente esto es algo que tenemos que afrontar, y desde un ejercicio de responsabilidad individual y colectivo. No es solamente que hagan los ciudadanos, sino que sobre todo es importantísimo que las políticas públicas intenten atajar, digamos, todo esto que estamos viendo. Lo vemos con recortes en inversión para atajar estos incendios, o la mirada hacia otro lado, porque total, esto es a medio o largo plazo, y la realidad es que ya no es a medio o largo plazo, sino que es ya lo que tenemos encima. La realidad es que los servicios de extinción se encuentran con incendios de nuevas generaciones que son imposibles, llegan a tener tanta potencia que son imposibles de atajar. El poder destructivo de fenómenos como los incendios o como las nuevas danas, porque cuanto más calor, más virulentas son las danas, se tendrían que ver si quisiéramos, incluso desde un punto de vista económico, es decir, el perjuicio económico que generan este tipo de fenómenos debería llevar a pensar que son mucho mejores las políticas preventivas, que no que se desate pues el infierno como se está desatando en Francia, que por lo que se ve están hablando del mayor incendio que se recuerda en el país vecino. El otro día decía Fernando Valladares, que es un científico del CSIC, que este tipo de incendios es que generan sus propias condiciones climatológicas, que los recursos o los modos de combatir el fuego hasta ahora tienen que modificarse y plantearse de otra manera, porque genera su propio ecosistema, el incendio. Y a mí me resultó muy llamativo, ¿no? Esos incendios que se llaman de nueva generación. Y si se quiere hablar de conciencia climática, y esto parece que bueno que se puede orillar, como dice Ruth, pues hablemos de economía, hablemos del daño enorme económico, y ya no digamos en vidas humanas, ¿vale? Pero del daño enorme económico que generan este tipo de fenómenos, que bueno, a lo mejor esa es una vía por la que se pudiera también abordar, para darse cuenta de que esta es una cuestión que es de las prioritarias. Estaba, de hecho, en la agenda europea. Ursula von der Leyen, en su discurso, habló también de las políticas climáticas para traerse los votos suficientes para su elección, ¿no? Se supone que estaba comprometida con esta cuestión. Me llama la atención que citabas a Valladares, científico que describió cómo recibió amenazas de muerte por haber alertado del cambio climático, por haberlo vinculado, por haber dicho que el cambio provoca danas como las que hemos visto en Valencia, y que él recibía acoso y amenazas de muerte por hablar de esta evidencia científica. Y eso científica. Que él intenta, y además me parece muy inteligente, no abordar estas cuestiones desde un punto de vista catastrofista, porque entiende que los mensajes catastrofistas muchas veces al conjunto de los ciudadanos les genera un bloqueo mental. Le dicen, no, mira, no quiero más catástrofes, sino plantearlo incluso como una oportunidad, ¿no? Sí, porque ha llegado, parece el punto en el que incluso mencionar el calentamiento, la emergencia climática, sea una cuestión ideológica. Exacto, y entonces él intenta plantearlo desde un punto de vista, digamos, hasta constructivo, de futuro, y aún así, sí, exacto, ha sido víctima de acoso. Monrose. Lo que sí es profundamente ideológico, por ejemplo, es burlarse del cambio climático, que es una de las cosas que se han puesto de moda en los últimos tiempos al calor de algunos proyectos políticos y de algunos discursos profundamente irresponsables que se viralizan rápidamente en redes. La ciencia hace mucho tiempo que nos alertó de que esto iba a pasar. Y está pasando, y la ciencia alerta de que esto va a ir a peor y de que cada vez van a ser más los incendios o más las catástrofes naturales, y también más virulentas. En lo que va de siglo XXI, en la Unión Europea se han duplicado el número de episodios de olas de calor, que cada vez comienzan antes, muchas veces ya, y no solo en España, y no solo en el sur de España, también en el norte de España, en otros países de Europa, van prácticamente desde finales de abril, principios de mayo, hasta bien entrado ya el otoño. Y lo decía Ruth también, y estoy de acuerdo. Yo creo que al final sí es verdad que todo es política, o al menos la reacción a estas catástrofes naturales son políticas. Hay políticas que cuestan vidas, que son las que están diciendo, por ejemplo, que el cambio climático no existe y que por tanto no son necesarios los recursos económicos para combatirlo. Y está la opción B, que es ser consecuente
con una situación que amenaza ya no solo con las vidas humanas que están costando catástrofes como las que estáis contando, otras situaciones muy peligrosas también que se están dando estos días en Galicia, en Tarifa, la magnitud de lo que está ocurriendo en Francia, sino que lo que ponen en solfa es directamente nuestro modelo de vida. En el caso de Tarifa, además, hay una derivada que ayer comentamos aquí en directo con el consejero de Presidencia, con Antonio Sanz, que es, tenemos un modelo por el que hay muchísimos lugares de este país que multiplican exponencialmente su población y, claro, solo en julio y en agosto. Y cuando ocurre una emergencia, como por ejemplo la necesidad de desalojar 5.000 vehículos, que fue el caso en el que en la noche en que hubo bastante sensación de caos en Tarifa, que hubo que desalojarles, la infraestructura da para lo que da. Porque, claro, es una infraestructura que no está preparada para acoger a tanta gente como se concentra ahora en una situación de emergencia ante lo que podría haber pasado, y por eso es importante no solo hablar del cambio climático, de la lucha, de las políticas contra eso, sino también del modelo que tenemos, del modelo de desarrollo económico y cómo convive eso con las emergencias a las que nos va exponiendo el cambio climático. Y con Ruth Ferrero, Cristina de la Hoz y José Enrique Monrosi en el análisis, vamos pues a Murcia. Maika Sánchez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a explicar lo que ocurrió hace unos días en el Ayuntamiento de Jumilla, municipio de Murcia, en el que viven más de 27.000 personas, de las que 1.500 son fieles musulmanes, y en cuyo ayuntamiento, que gobierna el Partido Popular, Vox tiene un concejal. El concejal de Vox presentó una moción para prohibir expresamente que se pudiera celebrar en una instalación deportiva municipal, como se ha hecho hasta ahora, sin que conste ningún incidente, sin que haya habido ningún problema entre el vecindario, el fin del Ramadán y la fiesta del Cordero. Y lo que proponía este concejal era prohibirlo expresamente. El PP dijo, esto así pues es ilegal, es inconstitucional, porque nuestra Constitución aboga por la no discriminación de ninguna confesión, y cambiaron para que el efecto siga siendo el mismo, es decir, esta comunidad no podrá celebrar estos dos actos que hasta ahora, insisto, celebraba sin problemas, aunque han cambiado un poco el texto. Maika. Pues sí, porque al final no es el texto en sí, sino cómo se ha gestado todo. El acuerdo que surgía con esta propuesta de Vox de 7 puntos, entre los que se incluía, por ejemplo, prohibir la celebración pública de la denominada fiesta del Cordero y otras conmemoraciones similares ajenas, decía ese documento, a nuestras tradiciones o las carnicerías halal. Desde el Partido Popular enmendaron esta moción y aseguran que se han suprimido todos esos puntos de la propuesta de Vox, salvo el que habla de la prohibición del uso de instalaciones deportivas para eventos que no sean estrictamente deportivos, como celebraciones religiosas o culturales. Mari Carmen Cruz, portavoz popular en el Ayuntamiento de Jumilla, se pregunta: ¿dónde aparece la palabra musulmanes? ¿Dónde aparece la palabra comunidad islámica? ¿Dónde aparece la palabra prohibición? En ningún sitio, porque no aparece. Claro, lo que sucede es que de facto era la comunidad musulmana la que celebraba, por ejemplo, el final del Ramadán en el polideportivo municipal. Desde Podemos han calificado este acuerdo de aberración y disparate xenófobo y ya han anunciado que van a llevar el asunto a la Fiscalía. Víctor Ejío es el secretario de Comunicación de Los Morados en la región de Murcia. Desde Podemos vamos a llevar a la Fiscalía este nuevo disparate del Partido Popular y de Vox. Un paso más en la deriva xenófoba y racista, no ya tanto de Vox, que nos tiene acostumbrados, sino también del Partido Popular, que en la región de Murcia compra todas sus políticas. Y desde el Partido Socialista en la región de Murcia, su secretario general Francisco Lucas ha acusado al Partido Popular de no aprender nada de lo ocurrido en Torre Pacheco. Asegura que siguen alimentando el odio y provocando una fractura social de consecuencias imprevisibles, y ha acusado al Partido Popular de vulnerar los valores constitucionales y de poner en riesgo la convivencia solo por aferrarse al poder. Maika, gracias. Un placer, hasta luego. Dice hasta luego, dice la portavoz del Partido Popular en Murcia. ¿Pero dónde pone musulmanes? Ya, claro. ¿Qué dice la dirección del Partido Popular? Sara Selva, buenos días. Hola, Sara, buenos días. Hola, Sastre, ¿qué tal? Ahora Buenos días, sí, ahora Sara. sí. Bueno, te preguntaba qué decía la dirección del Partido Popular, porque justo ayer, cuando empezaban a conocerse las informaciones sobre Jumilla, le pudieron preguntar los periodistas a Miguel Tellado, el secretario general, pero la respuesta, siendo corta, es verdad que es bastante llamativa. Sí, la noticia saltó un poco antes de la rueda de prensa del secretario general del PP, de Miguel Tellado. Cuando le preguntaron los compañeros, Tellado dijo que no conocía el contenido de la información, pero que, en cualquier caso, el PP respetaba todas las religiones. No podemos escucharlo.
No podemos escucharlo. Bueno, pues decía exactamente eso, que el PP respetaba todas las creencias religiosas y nada más. Dijo Tellado que lo mirarían con detenimiento y responderían, pero no lo hicieron. Génova no aclaró después nada más, no desautorizó lo ocurrido, ni explicó si avalaba o no a nivel nacional esa medida. Se limitó a derivar al PP de Murcia y al PP de Jumilla, que se agarra a eso que escuchábamos de la portavoz, a la literalidad del texto para justificar esa medida islamófoba, porque aunque el texto no lo diga expresamente, el resultado de facto es el mismo. La prueba es que Vox lo celebra como una victoria. La ultraderecha lleva meses haciendo de la islamofobia su bandera, copiando en realidad aliados internacionales como al holandés Geert Wilders, que ha hecho de esto el centro de su discurso. Así que lo que ha ocurrido en Jumilla es un ejemplo de lo que puede suceder a nivel nacional si el PP sigue cediendo a las reivindicaciones de la ultraderecha. Ayer pudiste hablar, Sara, con el presidente de la Federación de Entidades Islámicas de España, que te dice que están en shock por lo que pueda pasar a partir de ahora. Recordemos que esto ocurre 3 semanas después de las cacerías de Torre Pacheco. Sí, Munir Benjelloun, que es el presidente de la Federación de Entidades Islámicas, lleva 30 años viviendo en España y cuenta que nunca había visto este miedo. La cosa ya pasó otro escalón. Ya no estamos hablando de cosas verbales, estamos hablando de persecuciones. Estamos perseguidos y la gente está con miedo. Y las mezquitas se queman. La derecha dice ha conseguido que la islamofobia vaya a más, que se traduzca en persecuciones como las de Torre Pacheco, en amenazas de muerte, en un torrente de odio en las redes, y a eso asegura es muy difícil de responder. Ya te puedes imaginar lo que puede sentir una persona. Ahora muy pocos responsables de mezquitas pueden dar la cara, pueden hablar. ¿Por qué? Porque efectivamente tienen miedo, porque esta gente, pues la que están enfrente, pues no sabe no sabe lo que ni puedes esperar lo que puede pasar. Para ello, atacar hoy día a un musulmán es un logro, es un triunfo, es un éxito, es un trabajo hacia la patria. Cree Benjelloun que con esto no solo sufre la comunidad musulmana, también la sociedad española en su conjunto. España ha sido siempre, sostiene, un referente de convivencia y tolerancia y ahora está dejando de serlo. Estamos hablando de una generación que ha nacido aquí y que no conoce otra patria que no sea la española. Y de la noche a la mañana pues se encuentran que son totalmente rechazados por su confesión y perseguidos y odiados. Entonces no sé lo que se puede esperar después de todo eso. Están, dice, en estado de shock, pero ven cómo el discurso cada vez cala más, cómo se extiende por las calles. Los que promueven estos discursos quieren, dice Benjelloun, que reine el miedo y la violencia. Sara, gracias. Hasta luego. Vamos a escuchar ahora sí lo que decía ayer, son 5 segundos, lo que decía Miguel Tellado en Génova. Máximo respeto a todas las creencias religiosas en nuestro país. Y ya está. Cristina, ¿cuál es la estrategia del Partido Popular? No, en este tema en concreto es verdad que les pilló por sorpresa lo que había pasado en Jumilla y al final pues no hay respuesta a la pregunta que directamente se le formuló en un momento en que es verdad que el conjunto de los periodistas que estábamos allí también estábamos enterándonos de la noticia en ese momento. Pero no deja de ser una cesión evidente a Vox la del Ayuntamiento de Jumilla, porque aunque digas que de los 7 puntos que presentó Vox solo has aceptado uno, primero está la inspiración de la propuesta de Vox, ¿no? En defensa de nuestra identidad y los valores y las manifestaciones tradicionales de nuestro país, que ya es toda una declaración de principios, sino el hecho de que, que a efectos prácticos lo que haces es impedir que se celebre un acto de este tipo, no en lugares públicos, sino lo que yo he entendido es en instalaciones públicas, municipales, ¿no? Porque la intención de Vox en un principio era prohibir todo tipo de manifestación en cualquier punto del municipio, ¿no? No solo en lo que son las instituciones municipales o las instituciones públicas, las instalaciones, municipales o las instalaciones públicas. Preveo que para esta medida pues va a correr la misma suerte que otras que fuimos conociendo, por ejemplo, muchas en ayuntamientos catalanes, que es donde hay mayor población de religión musulmana hay, como el Ayuntamiento de Lleida, como un pacto en su momento de CiU, PSC y PP, que a mí me parecía, una propuesta que tenía su razón de ser, que era la de la prohibición de acceder a instalaciones públicas completamente cubierta. Hablamos del burka, yo creo que efectivamente ese tipo de cosas hay que regularlas, lo mismo que si llevas un casco de moto. Pero la justicia lo tiró atrás. Entonces yo preveo que para esta cuestión muy probablemente la justicia denuncia a Podemos que acudir a la Fiscalía, lo tiré para atrás. Fijaos que este es un debate, aquí el contexto lo es todo, ¿eh? El contexto es que es una propuesta de Vox, ese es el contexto y que el PP la acepta, no hay otro contexto.
Pero fijaos que este es un debate que fuera de contexto podría ser hasta un debate interesante sobre si las instalaciones públicas, sean municipales, autonómicas, estatales, pueden acoger actos religiosos de cualquier religión. Podríamos hacer, es un debate incluso muy a la francesa, muy del laicismo francés, ¿no? Las instalaciones públicas no tienen que acoger este tipo de manifestaciones. En Francia han tenido un enorme debate sobre si incluso se deben de llevar símbolos religiosos en el funcionariado, o hay debates también sobre el burka y sobre muchas de estas cuestiones en otros países de nuestro entorno. Pero es un debate que viene en un contexto muy determinado, que es una propuesta de Vox, y evidentemente es una intencionalidad política, no es un debate que surja a raíz de, bueno, vamos a ver qué hacemos con las manifestaciones religiosas dentro de las instalaciones públicas. Este tiene el contexto que tiene y es ineludible. Ruth. Bueno, sí, la diferencia con Francia es que España no es un país laico, eso para empezar. Y por sí, tanto, pero como se habla mucho del tema del laicismo francés, que este podría ser un debate interesante desde ese punto de vista. Pero el marco jurídico es diferente y lo que hace el régimen jurídico francés es que deja fuera de toda la esfera pública cualquier confesión. Y entonces ahí quedarían excluidas todas las confesiones. En este caso está muy acotado a una comunidad que las autoridades públicas conocen que para la celebración de algunos de sus ritos necesitan espacios lo suficientemente amplios para poder hacerlo. Y si tú les niegas el acceso a esos espacios, pues estás negándoles un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de culto, a la libertad religiosa. Es verdad que la forma en la que se ha redactado la moción del ayuntamiento lo que hace es esquivar, ¿no?, de manera muy hábil, algo que, por cierto, ya hemos visto en otros países, cómo se intenta esquivar todo aquello que pueda conflictuar con una vulneración de derechos fundamentales. Y hay juristas que dicen que tal y como está redactado es muy difícil que eso pueda llegar a buen término para la revocación de esa moción del ayuntamiento. Pero fijaros que aquí hay una cuestión que yo me fijo sobre todo en la actuación del Partido Popular, ¿no? Que tiene que ver con cómo ha actuado el Partido Popular en otras ocasiones. Y esto no es algo que tampoco veamos que sea nuevo, sí es nuevo en este caso específico, pero ya llevamos viendo desde los años 2000 de manera mucho más subrepticia, mucho menos visual, cómo se han ido sustituyendo colectivos por una cuestión que tiene que ver con la islamofobia, ¿no? Y permitidme que mencione solo un ejemplo que a mí me parece fundamental. En el año 2000, con Aznar en el gobierno, lo que tiene lugar es una sustitución de la mano de obra magrebí por mano de obra latinoamericana, fundamentalmente ecuatorianos, en el campo español. Y la cuestión era que es sacar a toda esa población magrebí y llevarla a otros lugares, por ejemplo, fijaros qué curioso, a cuidado de los cerdos en las grandes explotaciones porcinas, ¿no? Y esa mano de obra sustituirla por mano de obra latinoamericana, en un acto de intentar efectivamente evitar lo que se denominó en aquel momento, ya por además un politólogo muy renombrado, Giovanni Sartori, ¿no?, los colectivos no integrables, ¿no? Ya en el año 2001 Sartori saca un libro que se titula La sociedad multiétnica, que plantea que hay colectivos que no son integrables y que por tanto lo suyo sería, esto ya fue en los últimos años de Sartori, yo soy bastante crítica con esta obra, con otras, pero con esta específicamente de Sartori, porque lo que precisamente era que estaba avalando, digamos, este tipo de políticas que asumían que había colectivos, que había una comunidad específica, que era la comunidad islámica, que no era fácilmente integrable dentro de las sociedades occidentales, ¿no? Y esto dio un marco de legitimidad para el desarrollo de políticas públicas que de manera subrepticia, vuelvo a repetir, iban excluyendo progresivamente a las comunidades magrebíes del entorno laboral, del entorno público, etcétera, etcétera. Evidentemente esto no
fructificó porque la gran cantidad de personas que ya son nacidas también en España lo hace absolutamente imposible. Y por otro lado, claro, la sustitución por mano de obra latinoamericana con aquello que había de los cupos, siempre es más difícil cuando te los tienes que traer de América Latina, que sí los tienes más cerca y con comunidades mucho más asentadas. Esto lo que provoca es que efectivamente la guerra cultural, que por cierto la hemos visto en el tema de cambio climático, pero la vemos también aquí, lo que se hace es apostar por sociedades cerradas o sociedades de índole más esencialista que niegan esa diversidad ante la cual todas las sociedades tienen que adaptarse. Las cuestiones de la diversidad cultural, religiosa, etcétera, tienen que generar un proceso de adaptación de todas las sociedades, y ese proceso de adaptación tiene que ser activo por todas las partes. Lo que aquí vemos es una negación de una realidad que es muy difícilmente reversible, además. ¿Y cuál es su impacto en el discurso político nacional? Decíamos esta mañana a las 8 que esta fotografía tan gráfica, tan concreta que nos transmite el Ayuntamiento de Jumilla es una fotografía que explica realidades que van mucho más allá incluso de la región de Murcia. 40 provincias empiezan el día con aviso de la EMET por altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología advierte además del riesgo de tormentas y reventones a media tarde en las provincias de Jaén y de Granada, Bayo. En Jaén capital y sus alrededores, así como en la cuenca del Genil y en la comarca granadina de Guadix y Baza. Ojo a esas rachas de viento que pueden ir acompañando a las tormentas a partir de las 3 de la tarde. Algo más tranquilo va a estar el tiempo en Galicia, donde ya está desplegada la unidad militar de emergencias para colaborar en la extinción del incendio que se declaró ayer por la tarde en Salceda de Caselas, en la provincia de Pontevedra. Radio Galicia, Lara Salgado, Bodía. Bodía, allí van ya 80 hectáreas de terreno y aunque sigue activada la situación 2 por la proximidad de las llamas a viviendas, no ha habido desalojos y se está trabajando para controlar este fuego con presencia de la unidad militar de emergencia. Donde sí se acaba de desactivar la situación 2 es en el otro incendio que preocupa hasta ahora en Asneves, también en Pontevedra, con unas 50 hectáreas afectadas. Su alcalde, José Manuel Alfonso, señala que los equipos de extinción van camino de su control. Cuando marchando incendio estaba controlado, ainda en efecto, xa quedaban menos medios, solo quedaban unhas palas. Controlado también el de Camariñas y los que afectaban a la localidad coruñesa de Ponteceso. Siguen activos 2 en Afonsagrada, en Lugo, y se superan las 140 hectáreas. Y Medio Rural acaba de informar ahora de otro incendio en la localidad coruñesa de Aspontes. De momento van 20 hectáreas calcinadas. Gracias, Lara. En Francia, las llamas que han consumido más de 16.000 hectáreas en el departamento de Août continúan sin control. Un feu qui progresse plus lentement, même si c'est 90 km de lisière, donc vous comprenez que el jefe del cuerpo de bomberos de ese departamento afirma que aunque el incendio avanza más lentamente gracias a los vientos, aún no está del todo contenido. El objetivo este jueves para los bomberos franceses es conseguir fijar las llamas. En Euskadi, la Guardia Civil ha detenido al menos 8 personas por estafar más de 15.000 euros a una vecina de Bilbao haciéndose pasar por su banco. La alertaban de que alguien había realizado compras sin autorización para acceder así a su banca online. Bilbao, Gonzalo Loza, Egunon. Vaya, Egunon, una de las personas detenidas se hizo pasar por una trabajadora de la entidad bancaria de la víctima, alertándola de que alguien había realizado compras sin autorización. Utilizaba sus paquetes de información personal para acceder a su banca online. Ángel Ordaz es el portavoz de la Guardia Civil en Vizcaya. A través de un SMS y una llamada telefónica fraudulenta, lograron acceder a su banca online y realizaron 23 cargos, tales como compras por internet, vuelos internacionales, entradas a espectáculos y teléfonos móviles de alta gama. Al menos 8 personas afincadas en Perú y en Madrid perpetraron los desfalcos. La cifra estafada solo a la vecina bilbaína asciende a 15.000 euros en 23 cargos, todos a través de tiendas online. Y ya está restablecido el tráfico de los vuelos de la aerolínea United, que había sido suspendido durante varias horas en los Estados Unidos a raíz de un problema tecnológico que había dejado en tierra el 34% de esas operaciones aéreas. Y en los deportes, Duro, la selección española busca mejorar sensaciones en su camino hacia el Eurobásquet. Sí, es la cita del día y el equipo escariolo que tiene que mejorar sensaciones tras la derrota en Málaga del pasado martes ante Portugal. El rival hoy es la República Checa, en el Carpena. Yasin Ndiaye, que abandonó la concentración lesionado en el día de ayer. El nombre propio del día, en lo que al fútbol se refiere en esta pretemporada, vuelve a ser el de Ter Stegen. El Barça va a afrontar en las próximas horas quitar al portero alemán la capitanía después de no firmar ese informe sobre su lesión para la Liga. En el Barça quieren evitar que Ter Stegen llegue como capitán al trofeo Gamper el próximo domingo para jugar ante el Como. 7 de agosto que compartimos aquí en Hoy por Hoy con Cristina de la Hoz, con Ruth Ferrero y con José Enrique Monrosi, analizando, Monrosi, sobre todo la posición, antes lo decía Ruth, claro, de Vox, pues no parece que extrañe una moción como la que vimos en el Ayuntamiento de Murcia. Recordemos que la dirección de Vox
evitó condenar de forma explícita las cacerías racistas de hace 3 semanas en Torre Pacheco. La pregunta, por tanto, es para el Partido Popular, porque es verdad que corrige, cambia algunas palabras, pero aplica el efecto que tiene la moción que ellos han aprobado en Jumilla. Son los efectos que pretendía la moción impulsada por Vox. Déjame añadir que hemos intentado hacerle esta pregunta, que ahora tengo mucho interés en saber qué me vas a responder tú, pero también tenía mucho interés en saber qué me pudiera responder la alcaldesa de Jumilla, pues no he tenido suerte, o el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, tampoco he tenido suerte, o la dirección del Partido Popular, pero tampoco he tenido suerte. Así que, en fin, no tenemos la respuesta del PP, habrá que seguir esperando. Lo que sí tenemos, y en exclusiva, es la respuesta de José Enrique Monrosi. Bueno, lo primero que me gustaría poner sobre la mesa es que no creo, realmente no creo que estemos ante un debate sobre la laicidad de los espacios públicos ni sobre una reflexión que abarque a todo tipo de cultos y religiones. Estamos ante una estrategia, que no es nada novedosa, por cierto, una estrategia muy antigua de azuzar el odio contra determinados sectores de población. Y yo creo que tampoco es verdad que podamos definir lo que está pasando en Jumilla como una cesión pura y dura del Partido Popular a la extrema derecha en un caso en el que tiene una postura completamente diferente. Hace justo un año, lo comentábamos aquí también, se tuvieron mucho eco unas declaraciones de Xavier García Albiol, que coincidió en un barco, en un ferry, con unos jóvenes que él dedujo por su aspecto físico que eran marroquíes y a los que señaló diciendo ¿a qué van estos a Badalona? Ya se puede imaginar la gente a lo que va. Y sobran los ejemplos en el Partido Popular sobre planteamientos también racistas, xenófobos, islamófobos. Esto es una estrategia que tiene sus altavoces políticos, lo estamos viendo, mediáticos, los vemos a diario también, y que luego tienen sus consecuencias. Lo hemos visto y lo estamos viendo también con especial virulencia en las últimas semanas, lo hemos visto en esta playa de Granada, lo hemos visto de manera muy grave también en Torre Pacheco en las últimas semanas. Y tiene que ver, yo creo, este debate con la patrimonialización de lo público, que por cierto no es del ayuntamiento, lo público no es del Ayuntamiento de Jumilla, ni del Partido Popular, ni de Vox, lo público es de todos. Porque ¿qué legislación da cobertura a prohibir el uso del espacio público a unas religiones sí y a otras no? Porque en este país tenemos como una de nuestras señas de identidad religiosa y culturales, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa o las romerías, que son básicamente, entre comillas y entiéndaseme la expresión, la invasión de lo público, la invasión masiva de lo público. Es decir, Ramadán no, pero romerías y procesiones de Semana Santa sí. ¿Por qué? Bueno, sabemos la respuesta porque no la hagan ellos, porque una cosa es España y la otra no. Eso es lo que dicen, ¿no? Otra cosa podría llegar a ser incluso la anti-España. Y ahí ya trasciende la mera patrimonialización de lo público, del espacio público, para intentar apropiarse directamente de nuestra propia identidad, del concepto de lo que somos como país, del propio concepto de España. Una cosa es España y la otra no. Y por supuesto lo deciden ellos, además, lo que es España. Lo han decidido siempre. España es blanca, España es cristiana, España principalmente prefieren que sea heterosexual. La idea pura del fascismo. La idea pura del fascismo que arrasó con todo en este país hace ya unos cuantos años. Por tanto, el proyecto político de la derecha conservadora y tradicional de este país ya no solo es que abiertamente vaya en tándem con la ultraderecha, es que en muchos apartados, y en el de la inmigración es paradigmático, es indistinguible del de la ultraderecha y del de los posicionamientos fascistas. Es un proyecto político profundamente reaccionario, profundamente regresivo, que por lo que pasa, entre otras cosas, es por echar abajo lo levantado por nuestros padres en los últimos 50 años en este país. Por eso en la propuesta de Vox no se podía aceptar la prohibición de todo tipo de acto musulmán en el espacio público, entendido el espacio público también como la calle, porque efectivamente no se puede aceptar legalmente, pero políticamente ha acabado siendo aceptada. No, digo, ha acabado aceptada una parte que era la que iba directamente al corazón de la prohibición de los ritos religiosos, pero no lo puedes prohibir en la calle porque efectivamente somos un país de procesiones, de romerías y de un montón de manifestaciones religiosas, ¿no?
Y también del cura de Valdepeñas, déjame decir. Y también del cura de Valdepeñas, exactamente. O sea que claro, dicen, el argumento del PP es que no hemos aceptado todas las propuestas de Vox porque evidentemente algunas de las propuestas de Vox entraban en contradicción con tradiciones y fiestas populares en España absolutamente arraigadas. Yo creo que aquí además lo que hay que atender es a las segundas y terceras generaciones, porque en muchos casos los testimonios de estos chicos y de estas chicas que son segundas y terceras generaciones de los que vinieron de fuera, creo que nos tienen que hacer pensar sobre la capacidad de integración que tenemos sobre ellos. Es decir, hay que esforzarse porque esas generaciones se sientan tan españolas, porque lo son, como cualquier otro ciudadano de este país. Y ese yo creo que es un problema de índole social muy importante y hay que hacer un esfuerzo porque no se sientan unos extraños en su propio país. A mí me preocupa más la gente nueva, los hijos y los nietos de los que vinieron de fuera, porque en teoría ellos no deberían tener ningún problema de integración ni de adaptación a lo que es la convivencia, manteniendo sus tradiciones y sus costumbres, a lo que es la convivencia en un país en donde han nacido. Sí, efectivamente, como dice Cristina, esto es una de las claves. Cuando España comenzó a recibir personas migrantes en las primeras olas, ¿no? Cuando vamos a la teoría de las políticas migratorias, hay 4 fases muy claras. Una, el derecho administrativo, es decir, el derecho a tener papeles, ¿no? El acceso a los papeles, a ser residente de pleno derecho. El siguiente nivel, que eso te da acceso al mercado de trabajo, por tanto derechos laborales, derechos económicos. Un tercer escalón son los derechos culturales que esas comunidades solicitan y exigen porque tienen derecho en estados que se dicen de democracias liberales, ese derecho a ejercer su propia cultura, a disfrutar de su propia cultura y a desarrollar su propia cultura. Y eso no tendría por qué. Y el cuarto nivel son los derechos políticos, ¿no? Que ahí todavía no hemos llegado. En este nivel en el que estamos ahora, si nos ponemos desde el plano de la política comparada, de los estudios comparados, lo que observamos es que España ya está en el nivel de otros países europeos, en el cual las políticas de integración social, que yo prefiero llamar de cohesión social, más que de integración social, porque la integración parecería que solo todo el peso de la carga está en las personas que han llegado, ¿no? Y que yo no lo he planteado así. No, pero digo en general, normalmente cuando hablamos de integración pensamos que es que son los que vienen los que se tienen que adaptar a nosotros y en realidad esto es algo que no es ya una cuestión coyuntural, sino que es estructural, el propio sistema en el que vivimos, en este proceso, en este momento de globalización o ya de desglobalización, ¿no? Si nos fijamos en el terreno geopolítico, pero es algo que se tiene que gestionar, esa diversidad. Y eso es algo en lo que están fallando en realidad todos los estados en el marco de la Unión Europea, que no han sido capaces de establecer unas normas de convivencia que efectivamente permitan que esas segundas y terceras generaciones se sientan parte de esas sociedades más amplias. Y efectivamente es un fracaso, y me atrevo a decirlo con estas palabras, un fracaso de la apuesta por la construcción de sociedades abiertas, ¿no? En el cual pues todo el mundo tenga derecho efectivamente a ejercer libremente esos derechos, no solamente religiosos, sino también culturales, porque en muchos casos hay una mezcla, ¿no?, entre lo cultural y lo religioso que es difícilmente separable. Y en este sentido, creo que tenemos una ardua labor por desarrollar en este marco para efectivamente, en el marco español, poder avanzar en ese desarrollo de las políticas, porque hay mucha gente que lleva trabajando muchos años para que eso sea así y no se les está haciendo demasiado caso. Y permíteme solo una cosita más, Astre, porque me parece que el debate que ha planteado Monrosi es una de las claves. ¿Qué es lo que está pasando dentro del marco del Partido Popular? En esa pelea de las dos almas, ¿no?, que tenemos la pata que siempre minoritaria más liberal y la pata más conservadora. Y está ganando la pata conservadora de manera muy clara. Y me vuelvo a retrotraer, Aznar, es que yo creo que esta es una de las claves. Ver cuál ha sido la evolución dentro del partido del centro derecha español a lo largo de estos años y cómo ha ido posicionándose en un lugar que cada vez es más ultraconservador, más nacionalista, pero con un nacionalismo no cívico, sino más bien esencialista y etnocéntrico. Y esto es lo que le hace que el Vox le abra una ventana de oportunidad para plantear de manera abierta
cuestiones que en otro momento no lo hubieran hecho de esta forma. Hubieran sido mucho más cautos porque es un partido de gobierno, es un partido de Estado y, por tanto, tienen que cuidarse muy bien las espaldas. Pero el hecho de que Vox esté abriendo esas ventanas les permite también, bueno, pues a ese ala más dura, esa ala más a la derecha del Partido Popular, plantear postulados que, ya digo, y lo decía también Monrosi, no son nuevos, es que ya estaban ahí. Y si nos vamos a los papeles de FAES, los vemos de manera muy, muy clara. Es que me interesa mucho en este punto recoger, está conectado nuestro compañero que sigue la información precisamente del Partido Popular, que es David Junquera. Hola David, buenos días. Hola Sastre. Para situar, pues justo exactamente esto que está describiendo ahora Ruth y que se traduce en qué punto, la pregunta es, David, ¿en qué punto está en este momento la dirección de Alberto Núñez Feijóo, la dirección del Partido Popular en su discurso sobre migración? Porque lo último que hemos visto es ese endurecimiento, y eso es una muy buena reflexión para el debate, es decir, ¿es porque reacciona Vox o es una decisión propia del Partido Popular? La de situarse en el punto en que lo último que estamos escuchando de Feijóo, David, son reflexiones sobre la inmigración y, por ejemplo, planteando las condiciones por las que tendrían que ser expulsados los inmigrantes con papeles si es que cometen delitos aquí. Hablaba Ruth de una pelea hace un momento entre las dos almas del Partido Popular y os diría que ya no existe casi esa pelea en este tema porque es que solo tenemos que atender, por ejemplo, a lo que pasó en el Congreso del Partido Popular hace un mes escaso, cuando Alberto Núñez Feijóo estaba hablando precisamente de inmigración y habló de reducir la inmigración ilegal. Se preguntaba, ¿él parece razonable, no? ¿Cómo lo ilegal va a tener derechos? Y todo el auditorio se levantó a aplaudirle, todo el Partido Popular en bloque se levantó a aplaudirle porque les gusta esta nueva posición del Partido Popular más dura. En esos estatutos se incluyó en el articulado la idea de que los inmigrantes irregulares no pueden tener derechos, no pueden tener acceso a esas ayudas públicas si no tienen un contrato de trabajo, si no tienen un permiso de residencia, y ese es uno de los puntos más apoyados por todo el Partido Popular. Feijóo se preguntaba hace una semana escasa ¿por qué el Partido Socialista, por qué el Gobierno niega los problemas de la inmigración? Le están dando alas, aseguraba. Cuando los sucesos de Torre Pacheco, también el líder del Partido Popular exigió respeto e integración a los inmigrantes en España. Quienes no lo hacen no son bienvenidos. Es uno de los vectores ahora mismo del discurso del Partido Popular. Inmigración legal, inmigración de gente que venga aquí a trabajar, a aportar y a respetar nuestras costumbres y nuestra forma de vida, sin especificar muy bien qué es lo que tendrían que hacer esos inmigrantes que vienen aquí. Pero también lo que tú decías, en los últimos días Feijóo ha planteado facilitar la expulsión de inmigrantes con papeles que cometan delitos y endurecer esos delitos, esos requisitos para poder expulsar de forma más fácil. O sea que el Partido Popular ha tomado una deriva muy clara en este sentido y además es una deriva que no está provocando un debate excesivo en las filas del partido, porque parece que todos están a una en ese sentido, sí. Y Vox lo ha visto también como un fenómeno que les puede hacer daño y ataca mucho al PP por copiarles sus postulados, dicen. Y es muy interesante ver en qué punto parlamentario y de movimientos políticos se produce esta consolidación de este discurso del Partido Popular, en la medida en que, pues por ejemplo, ayer vimos como Miguel Tellado cerraba del todo las puertas a cualquier acercamiento con el PNV, lo que, en vista a posibles acuerdos parlamentarios, solo deja una opción al Partido Popular, que es la del entendimiento con Vox. Bueno, o el caso de Junts por Cataluña. Pero eso me lo vas a contar después para que Monrosi no crea que es al único al que digo que escucho después de la publicidad, David. Así que no te desconectes tú tampoco. En el abierto de esta mañana, Cristina de la Hoz, Ruth Ferrero y José Enrique Monrosi. Monrosi, a partir de esto que nos describía Junquera, que esto no es tanto un giro, sino una consolidación del discurso del Partido Popular. Estratégico, además. Fíjate que se han puesto sobre la mesa algunos puntos que yo creo que son muy interesantes, pero que creo que no tienen, o bajo mi punto de vista, no tienen exactamente que ver con lo que está pasando en Jumilla o con lo que ha pasado en Torre Pacheco o con la deriva de la derecha y la ultraderecha respecto al discurso migratorio, porque estamos hablando de los procesos de integración, de generaciones de personas migrantes que vienen de fuera, y del posible éxito o fracaso de esos procesos de integración. Y yo creo que nuestra obligación es desenmascarar que de lo que estamos hablando aquí es de una estrategia política
muy antigua y muy meditada y además muy consolidada desde un punto de vista dialéctico por parte de sus promotores. Estamos muy habituados a asistir a un discurso basado absolutamente en mentiras sobre que las personas inmigrantes delinquen más, las personas inmigrantes consumen más recursos y ayudas públicas, las personas inmigrantes hacen más uso y colapsan los servicios de la sanidad pública. Todo desterrado por los datos. Pero quiero decir con esto que es una estrategia muy sesuda, muy perfilada, y lo que persigue es azuzar el odio contra las personas que consideran, bueno, pues que no deben ser el propio concepto, lo decíamos antes, ¿no?, de lo que somos como país. Y eso tiene una deriva muy peligrosa que ya está teniendo consecuencias porque legitima además actitudes, es un lenguaje político bajo mi punto de vista profundamente violento, que está legitimando acciones violentas ya en la calle, que estamos viendo en Torre Pacheco y que hemos visto en la playa de Granada. Hablábamos antes de que este es el retrato de la derecha y de la ultraderecha de este país respecto a las políticas migratorias, pero yo no creo que sea algo que no deba interpelar también a la izquierda de este país, y no solo a la izquierda de este país, sino a cualquier formación política que esté verdaderamente comprometida con los principios de convivencia, de igualdad y de solidaridad en base a los que construimos nuestro Estado de Derecho. Seguramente jamás en los últimos 40 años ha sido tan trascendental que las formaciones políticas progresistas y profundamente democráticas en general estén a la altura y desplieguen sin ambajes un proyecto de democracia radical, transparente, limpia, transformadora de verdad de las condiciones de vida de la gente, porque lo estamos viendo en otros países de nuestro entorno y en muchos países del mundo. Estamos librando ahora uno de los episodios más virulentos de las últimas décadas en ese conflicto que ya es muy largo entre la verdad y la mentira, entre el afán por construir convivencia o destruirlo todo, y por eso yo creo que ninguna fuerza política verdaderamente comprometida con valores democráticos debe flirtear siquiera con hipótesis tan racistas y xenófobas como las que están planteando el Partido Popular y la ultraderecha. Y lo digo porque en algunos casos, también algunas formaciones progresistas, incluso el Gobierno, lo ha hecho en modo de cesiones a Junts, por ejemplo, con las políticas migratorias a la Generalitat de Cataluña. El endurecimiento de las políticas de inmigración, Ruth es la experta, pero es un debate que nos trasciende, y en Europa se están endureciendo mucho las políticas de inmigración. El Pacto de Asilo y de Inmigración Europeo, que estaba también firmado por Meloni, lo ha firmado España, y endurece tanto las condiciones de entrada al espacio europeo como las condiciones de mantenimiento en el espacio europeo. Y bueno, fue un proyecto, insisto, también firmado por el Gobierno de España, en el que las principales organizaciones que trabajan con inmigrantes pusieron el grito en el cielo, precisamente por el giro que suponía en la aplicación de las políticas de inmigración. Pero es que lo hemos visto, y bueno, esto ya lo hemos comentado muchas veces, lo hemos visto en Starmer en el Reino Unido, abrazándose a Meloni, o lo hemos visto el último canciller socialdemócrata alemán, que cerró las fronteras y suspendió el espacio Schengen. Es decir, que este es un debate que al final hay un endurecimiento general sobre las políticas de inmigración y que se está convirtiendo transversal en muchas formaciones políticas. Yo creo que en muy buena parte llegamos tarde a este debate, y si lo hubiéramos abordado mucho antes, posiblemente no le hubiéramos dejado a la ultraderecha tanto espacio con este asunto. Sí, efectivamente, el Pacto de Migración y Asilo no solo lo firma España, sino que lo impulsa España. Recordemos que es bajo presidencia española de Consejo, fue en Granada. No lo recordaba el detalle. Que es aún peor, ¿no? Sí. Todavía. Pero el debate, es verdad que el Pacto de Migración y Asilo, pues yo creo que hoy no es el momento para profundizar en ello, porque lo que ahí se debatían sobre todo, o se limitaban las cuestiones que tienen que ver con el acceso al territorio europeo. Y aquí de lo que estamos hablando es de la otra pata de la política de inmigración, que son las políticas de integración, que son las que corresponden y de las cuales son únicamente responsables los Estados. No hay competencias comunitarias para las políticas de integración. Volviendo un poco a lo que decíamos antes de lo que estaba pasando en el Partido Popular, si era inducido
favorecido por la presencia de Vox o estaba en su propia naturaleza. Yo quiero recordar aquí la Ley de Extranjería 4/2000 y 8/2000, del año 2000 estamos hablando, y esto tiene que ver con una ley que fue llevada al Tribunal Constitucional, que tuvo una sentencia en el año 2007 que canceló una buena parte de aquello que esa ley reflejaba, que no está tan distante de lo que ha planteado Feijóo. Es decir, estamos observando dentro del Partido Popular una vuelta a esa aznaridad, no solamente en el terreno de la inmigración, sino en otras cuestiones también. En lo que hoy nos toca, que es la inmigración, y son sobre todo cómo gestionar las poblaciones que viven y residen en nuestro territorio, cómo adaptar las políticas públicas y los servicios públicos a esas personas, ¿no? Que incrementan la demografía del territorio. Entonces, si nos vamos a esas cuestiones que se plantearon ya en el año 2000, ya digo, se ponían límites a todas las personas que no tenían papeles, no se les permitía el derecho de reunión, no se les permitía el derecho de manifestación, no se les permitía el acceso a la sanidad pública, etcétera, etcétera. Y esto es a lo que parece que apunta la nueva propuesta que sale del Congreso del Partido Popular en esta materia. Por tanto, y ahí no existía Vox. Muchas décadas antes de que existiera Vox. ¿Qué pasa? Que el contexto histórico es distinto, porque en aquel momento era un momento en el que se estaban empezando a incrementar las llegadas, y ahora estamos hablando ya de personas que son españolas porque son nacidas aquí, porque son de segunda y tercera generación. Entonces, claro, el debate necesariamente tiene que ser diferente. Por eso, yo creo que hay que incidir sobre todo y de manera sustantiva en cómo acomodamos nuestras infraestructuras, nuestras políticas públicas a la presencia de nuevos ciudadanos y ciudadanas en pleno uso de sus derechos, y que además, algo que se decía en aquella época y que a mí me parece fundamental, es que el único límite tiene que ser el cumplimiento del Estado de Derecho, y eso es lo que aparece en la Constitución. Ese debe ser el único límite, ningún otro. Hubo en aquel momento quien también sacó a relucir la cuestión cultural, pero finalmente fue abandonado. Sí, solo un apunte. Es que yo creo que también es necesario señalar la hipocresía de demandarle a personas que igual no, seguro, son igual de españolas que tú y que yo, o que quienes nos están diciendo lo que es ser español y lo que no, demandarles que se integren, ¿no? Que es que ellos mismos se autoexcluyen y viven en guetos, y que se integren. Les demandamos permanentemente que se integren, cuando le estamos negando la misma posibilidad de existir, la misma condición de ciudadanía, porque le estamos diciendo que lo que son no es válido y que por eso no les cedemos nuestros espacios públicos. Yo, por último, creo que ante agresiones tan absolutamente racistas y xenófobas como las que se están practicando ahora mismo en algunos lugares de España, y desde un punto de vista pretendidamente legislativo, ahora mismo estamos hablando del Ayuntamiento de Jumilla, ahí tiene que dar respuesta la justicia. Y tú lo decías antes, Sastre, no hay ninguna ley, ni el espíritu constitucional dice que se pueda excluir a unas religiones en favor de otras en nuestro país. Y yo creo que esta decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Jumilla debe ser tumbada por los tribunales, porque ninguna ley existe que se pueda ceder espacio público a las procesiones o a las romerías, pero no al Ramadán. Veremos qué trascendencia tiene y qué recorrido tiene a lo largo de la jornada lo que ocurra en Jumilla, y esta decisión de Jumilla y las explicaciones que se den en ese municipio de Murcia, región en la que vuelven a centrarse los focos al hablar de inmigración 3 semanas después de los incidentes racistas de Torre Pacheca. Y todo esto ocurre, decíamos antes, con Junquera, en un momento en que la dirección del partido, David, pues ha decidido ya cortocircuitar del todo, si ya quedaba algún cable, pues ayer fue directamente Tellado quien lo desconectó, para abordar o pensar en un posible acercamiento al Partido Nacionalista Vasco. Lejos quedan los tiempos de aquello de Mariano Rajoy. Si quieres grano, Aitor, te prestaré mi tractor. Algo saltó por los aires cuando el PNV apoyó la moción de censura contra el dueño de ese tractor, y el PP no parece dispuesto a enmendarlo. En medio de este verano de bajas pulsaciones políticas, pues Tellado cogió su móvil e inició las hostilidades tuiteras preguntándole a Aitor Esteban por qué mentía, por qué negaba conocer a Anchón Alonso, presunto corruptor de la trama Cerdán, a pesar de que, según el propio Cerdán, Alonso negoció la investidura de Sánchez con el PNV. Esteban respondió a Tellado acusándole de mentir en su currículum, y esto responde ahora el número 2 del PP. Y como comprenderá, yo no voy a permitir insultos ni al señor Esteban ni a nadie, y por lo tanto, ¿me dio o no el señor Anchón Alonso en la investidura de Pedro Sánchez? Creo que Aitor Esteban está metido en un gran lío, y creo que cuanto antes dé las explicaciones correctas, mejor nos irá a todos.
Tellado y Esteban son las caras más visibles de ese mal rollo que tienen ahora mismo sus formaciones políticas. Llevan meses cruzándose mensajes en el patio y en los pasillos del Congreso y no cesan ahora que están en la dirección de PP y PNV. Los populares tienen clara su estrategia, quieren quitarle espacio electoral a los nacionalistas y en ello están. Con respecto a las relaciones con el PNV, pues son unas relaciones correctas. Desde luego ellos han decidido apoyar la investidura de Pedro Sánchez y tienen que hacerse corresponsables de las consecuencias del apoyo que le han prestado a Pedro Sánchez y al Partido Socialista en esta investidura. No es la primera vez que el PP sentencia que hoy por hoy PNV y Bildu son lo mismo y votan lo mismo, políticas de izquierda, y que la única marca de centro-derecha en el País Vasco es la popular. Con esta premisa, cuando vuelva la política en septiembre, veremos que las hostilidades no han hecho más que empezar. Luego me explicas bien esto de que está siendo un verano de bajas pulsaciones políticas, porque aquí tendremos un debate tuyo. Hasta luego, David. Hasta luego. Chao. Por tanto, la dirección del PP apuesta claramente porque solo le quede la puerta a Cristina de Vox y de Junts, que siempre está ahí. Las relaciones con el PNV están rotas ya desde hace mucho tiempo y además en el Partido Popular analizan que mientras el PNV esté sostenido en el gobierno de Euskadi por su coalición con el PSE, y no hay ninguna posibilidad en absoluto de tener el voto de los nacionalistas vascos. Y se ha llegado a esta conclusión desde la moción de censura de 2018, que consideraron al PNV los grandes traidores. La situación ha mejorado. Fijaos que cuando se hace Feijóo con las riendas del Partido Popular, dábamos por hecho que esa relación iba a mejorar, porque Feijóo tenía una excelente relación con el que era entonces del Lehendakari y de hecho recordad que pactaban incluso celebrar elecciones el mismo día Galicia y País Vasco, es decir, tenía una relación bastante fluida. Es verdad que en el caso del PNV nada tiene que ver la presidencia del gobierno con la dirección del partido. Es un modelo muy peculiar, a ellos les funciona, es una bicefalia que no funcionaría yo creo que en ningún otro partido de España y que a ellos les funciona muy bien, pero son entes completamente autónomos. Y las políticas de alianzas las lleva el partido, el PNV. Y con Aitor Esteban, además, que las relaciones se habían ido enconando en el Parlamento, al hacerse Aitor Esteban con el liderazgo del PNV, pues eso todavía imposibilita aún más una posibilidad de acercamiento. Que tengamos un escenario en el País Vasco en el que el PNV... Bueno, hay que recordar que en las últimas elecciones vascas corrió el riesgo cierto de que Bildu le ganara las elecciones. Que estemos en un escenario en que gobierne Bildu, no gobierne el PNV, en el que no dependa del PSE, en el gobierno catalán, y entonces cambie completamente el escenario y haya una posibilidad de colaboración, sí. Pero hoy por hoy es verdad que esa puerta está cerrada también por parte del PNV. El PNV en el fondo es uno de los aliados más leales de Pedro Sánchez en el Congreso. Cuando hay algún decreto o alguna ley conflictiva, nunca se nos ocurre preguntarnos qué va a hacer el PNV. Nos preguntamos qué va a hacer Podemos, qué va a hacer Junts, pero qué va a hacer el PNV. Damos por hecho sistemáticamente que el PNV va a apoyar. O sea, no se nos pasa por la cabeza que el PNV haga otra cosa que no apoyar cualquier iniciativa que lleve el gobierno. Yo creo que se ha convertido en un actor muy secundario y que es verdad que el protagonismo en este caso se lo ha arrebatado Bildu. Pero no creo que haya, es que ni por parte del PNV tampoco hay ninguna voluntad de acercamiento al PP. Nadie podrá decir cuando llegue la campaña electoral, cuando sea, o cuando lleguen, bueno, mejor dicho, cuando lleguen las elecciones, cuando sea, que campaña electoral casi que vivimos permanentemente, que el proyecto político que encarna y que enarbola Alberto Núñez Feijóo es una incógnita y no está claro. Está muy clara cuál es su apuesta. El PNV es lo mismo que Bildu, es decir, le falta ya el siguiente razonamiento, el siguiente paso es que todo es ETA, ¿no? Porque si Bildu es ETA y el PNV es Bildu, pues todo es ETA. Y aquí enlazamos un poco con el planteamiento de antes, solo hay una idea de España viable para gobernar este país, que es el tándem del Partido Popular con la extrema derecha. Hay quien dice que es una estrategia de Feijóo en realidad para debilitar a Vox y gobernar en solitario. Bueno, no lo creo. Ya hemos visto los resultados que tienen en otros países de nuestro entorno, que la derecha tradicional conservadora imite a la ultraderecha. Pues es gasolina para la ultraderecha y garantiza el éxito electoral de esos proyectos políticos. Es una irresponsabilidad, a mi juicio, pero sobre todo lo veo
como una torpeza estratégica, porque creo que Alberto Núñez Feijóo, que muestre ya tan a las claras que su proyecto de país es gobernar de la mano y con las ideas de la ultraderecha para muchas cuestiones muy importantes y trascendentales, por una parte deja de apelar a amplias capas de población, evidentemente ya, bueno, pues muy críticas, con un gobierno muy desgastado después de más de 7 años, y no está apelando a capas de población que no se sitúan en los parámetros, por ejemplo, desde el punto de vista migratorio que está defendiendo el Partido Popular, y sobre todo también porque creo que Feijóo está tocando la única tecla que se puede tocar ahora mismo políticamente en este país para movilizar a la izquierda. Una de las cosas que están señalando las encuestas es que la izquierda está profundamente desmovilizada, bueno, por el desgaste del proyecto político que representa la izquierda en el gobierno desde hace 7 años. Pero ya ha demostrado este país que si hay algo capaz de movilizar de nuevo a amplias capas de población progresistas y muy sensibles desde el punto de vista democrático, es el temor a lo que representa un proyecto político encarnado por ideas que básicamente tienen el ADN de la ultraderecha, pero que ahora las defiende el Partido Popular. Y hay mucha gente en este país que está demostrando que no acepta como una alternativa válida un gobierno al estilo de lo que está pasando en Hungría, o lo que está pasando en Italia, o lo que está pasando en otros países del mundo. Eso lo ha demostrado mucha gente en este país, y Feijóo está volviendo a tocar exactamente la misma tecla. Permíteme que cambie de asunto, porque nos está escuchando José Mas, que es el responsable de la Unidad de Operaciones de Médicos Sin Fronteras. Señor Mas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Con el que hemos querido contactar esta mañana porque les explicábamos desde primera hora que esta madrugada esta ONG Médicos Sin Fronteras, que trabaja, como saben, sobre el terreno en la Franja de Gaza, ha publicado un informe muy detallado en el que describe lo que sus trabajadores sobre el terreno se encuentran en los 2 centros de atención primaria. Hay que imaginar las condiciones también en las que se trabaja allí y cómo son esos centros que reciben a las personas que, yendo a por comida, acudiendo a eso que se llama las colas del hambre, acaban heridas, pero no heridas que también porque son aplastadas por la multitud, por la aglomeración, por la estampida, no heridas que también porque le rocían con gases que les dañan los ojos, que van directamente contra los genitales, sino que, y esto lo han contado en este mismo programa, personas que han estado también allí, les disparan. No es que haya balas perdidas, no es que haya ráfagas de disparos, es que directamente apuntan contra ellos. En este informe, señor Mas, lo que han constatado sus trabajadores allí es un patrón de ejecuciones. Muertos que tenían disparos en la parte superior o heridos que tenían disparos en la parte inferior de sus cuerpos. Efectivamente, tenemos datos médicos que hemos podido recuperar en los 2 centros de salud, como decías, que apoyamos, cerca de 2 de los sitios de distribución segura, como denominan estos puntos, tanto las fuerzas israelíes como americanas. Y lo que hemos visto en un análisis inicial de lo que podemos hacer dentro de centros de salud, insisto, no son hospitales, no podemos extraer balas, pero sí que vemos cómo de 1.380 pacientes que hemos recibido heridos, 174 personas han sido heridas con bala, y en uno de nuestros centros de salud hemos visto cómo un patrón al menos se desarrollaba en torno a la cabeza. Esas heridas de bala se encontraban en la cabeza y en el cuello, un 11%, y luego un 19% en el tórax. Con lo cual eso indica esa anatomía, esa precisión tan anatómica indica evidentemente que es más selectiva o intencional que simplemente fuego indiscriminado. En el otro centro de salud vimos, sin embargo, que había más precisión respecto a las extremidades inferiores, lo que demuestra que hay un patrón en el modo en que abordan este control de multitudes, muy entre comillas. Hablan también en el informe, describen los daños a niños, es decir, este patrón que usted está describiendo no es solo, hay que contar que la mayor parte de la gente que se acerca a estas colas son la gente más joven que tienen las familias, porque envían sobre todo a los chicos jóvenes que entienden son los más fuertes, los más resistentes de las familias y que por tanto podrán resistir las durísimas condiciones con las que quizá y con un poco de suerte vuelvan a sus casas, a sus tiendas donde puedan malvivir o sobrevivir para que poder llevarles algo para que subsista su familia. Sin embargo, también tienen registrados
las heridas, los daños, los disparos contra niños, e incluso el caso de un niño de 12 años que estuvo solo todo el tiempo. Exacto, exacto. Es muy perturbador, pero efectivamente es un mecanismo de supervivencia. Después de casi 2 años de conflicto, muchísimas familias se ven diezmadas, mermadas en cuanto a los miembros, y mucha gente solo puede recurrir a los jóvenes, que se supone que son los más capaces y los más aptos, porque es una verdadera ley de la jungla. La gente se acerca desesperada a buscar comida y muchas veces van armados para proteger esos pedazos o esas pequeñas latas que hayan podido conseguir de otra gente tan desesperada como ellos, más allá de las estampidas, las aglomeraciones, el pánico y esas medidas de control de multitudes que desde luego no son las apropiadas, porque hay mucha más violencia de la necesaria. Dentro de los 1.380 heridos que nosotros hemos podido tratar, 71 eran niños, y de ellos 25 de esos niños menores de 15 años. Tú lo has comentado, un pobre niño de 12 años le atravesó una bala el cuerpo y había ido él solo, por lo que parece, por lo que nos comentaba, a buscar comida. También hemos podido tratar 5 niñas dentro de ese grupo de edad, lo que desde luego demuestra y hace ver a nuestros equipos que estábamos allí para tratar a las víctimas de un conflicto, pero no a víctimas que eran civiles desarmados, menores de edad, muchos de ellos, que solo iban a buscar comida. Pues esto es lo que recogen los testimonios de gente que lo ha visto y que lo atiende sobre el terreno en unas condiciones que son muy precarias y muy duras, y que reciben en los centros de salud a gente que ha ido a por comida y que ha vuelto, en los peores de los casos, muerta, con disparos en el tórax, en el cuello y en la cabeza, y en otros casos ha vuelto herida, siguiendo ese patrón de ejecución que nos describen las personas que arriesgan su vida y están sobre el terreno. José Mar, responsable de la Unidad de Operaciones de Médicos Sin Fronteras. Gracias, un saludo. Gracias a vosotros y por dar voz a lo que ocurre en Gaza. Hasta luego. Hoy, Ruth, se reúne Netanyahu con la cúpula de su ejército para intentar que le salga lo que sorprendentemente no le salió el martes. Alguien de dentro del ejército le dijo: esta vez no estamos de acuerdo, no va a ser tan fácil tu plan, que es tomar toda la franja. Pero él mantiene el plan y hoy va a volver a insistir en ello. Y hoy veremos si se sale o no con la suya. Sí, aquí hay dos cuestiones. Una, si efectivamente cuenta con los apoyos en la parte interna, ¿no? a la interna del gobierno y del ejército. Y dos, si continúa en los apoyos externos también, ¿no? Para que pueda conseguir su objetivo. El segundo, yo creo que está claro, Trump no va a ponerle freno a Netanyahu en este objetivo político, y, como ya hemos dicho en otras ocasiones, la única forma, que si no contamos con Estados Unidos, que ya lo damos por descontado, que no vamos a contar con que le ponga freno a esta operación, es la resistencia interna, ¿no? del gobierno y de los actores políticos israelíes. Y esa es la única esperanza que yo ahora mismo veo para poner fin a lo que está sucediendo en la franja de Gaza. Y digo que es la única esperanza que yo tengo en que efectivamente una parte de la sociedad israelí empieza a despertar, actores políticos sigan resistiendo. Lo hemos visto en los últimos días con el intento de destitución de la fiscal general en Israel, que ha sido frenada por el Tribunal Supremo, un Tribunal Supremo que además está resistiendo también a la potencial reforma que quiere poner en marcha el ministro correspondiente del gobierno de Netanyahu, y que es uno de los pocos contrapoderes que todavía quedan en pie en Israel, ¿no? Eso que decían muchos, ¿no? Que era la única democracia de la región. Bueno, yo creo que en este momento estamos en un momento de impasse en el cual Israel puede dejar potencialmente de ser efectivamente una democracia. Ya no lo era de pleno derecho porque tenía un régimen de apartheid, pero ahora es mucho más evidente. Y si no hay un contrapoder lo suficientemente potente dentro del sistema israelí, veremos esa operación sobre la franja de Gaza, y el objetivo de llegar desde el río hasta el mar por parte del proyecto sionista se habrá cumplido. Hay que recordar que antes de que estallara este conflicto había muchas manifestaciones precisamente en Israel por el tema del intento de reforma del sistema judicial de Netanyahu, que está acosado y acusado por casos de corrupción. Al final este conflicto a él le sirve para intentar perpetuarse en el poder.
pero yo no sé hasta qué punto la sociedad civil y la oposición y la justicia en Israel tiene la suficiente fuerza o tiene la suficiente capacidad de influencia como para parar eternamente esto, porque yo pensé que ese iba a ser el mecanismo. Incluso los familiares de los rehenes de Hamás presionaron en un principio en contra de los bombardeos indiscriminados, ¿no? No lo sé, no sé si hay una posibilidad seria de que internamente le fuercen el pulso a Netanyahu. Yo no estoy, fíjate que yo no he hablado de sociedad civil. He hablado de contrapoderes, porque la sociedad civil, pero es que la sociedad civil, la justicia, lo que nos está diciendo la opinión pública en Israel es que el 82% de la sociedad israelí está apoyando las acciones de Netanyahu. Entonces, pocas posibilidades. Pero por eso quedan algunos resquicios dentro de las estructuras del poder institucional israelí, que es lo único que puede frenar en este momento esa ofensiva. Pero desde luego lo que nos están diciendo esas encuestas de opinión de mayo, de junio, de julio es que hay una amplia mayoría de la población israelí que no podrá decir que no sabía lo que estaba pasando. Eso desde luego. Es muy breve, es bastante sintomático que ya estemos fiando a los contrapesos internos de un régimen que maneja con mano de hierro Benjamin Netanyahu el frenazo a sus planes en Gaza. ¿En qué lugar deja a la comunidad internacional que estemos fiando a los contrapesos internos de Israel el poder poner fin a este genocidio? El primer ministro israelí está incumpliendo las leyes internacionales. Hay una orden de la orden penal, de la Corte Penal Internacional de detención de Benjamin Netanyahu, que ya ha manifestado que está incumpliendo de manera sistemática la ley y no se está aplicando. No se está aplicando. Eso es lo que ahora en otoño va a haber una amplísima agenda internacional relacionada también con el reconocimiento de algunos países del Estado palestino, también con el telón de fondo de la invasión rusa de Ucrania. Pero sobre esto es sobre lo que se tiene que posicionar la comunidad internacional, sobre si sigue siendo a día de hoy un actor válido para hacer cumplir las leyes que hoy en Israel no se están cumpliendo. Muy relevante en eso que dice Monrosi, el papel que pueda jugar, que ha decidido no jugar en este caso Donald Trump, que saben que ahora está concentrando todos sus esfuerzos en que quizá la semana que viene, ha dicho el New York Times esta madrugada, se reúna, él dijo que será muy pronto, se reúna Trump con Putin con la intención de, a ver si esta vez sí, acabar con la invasión rusa de Ucrania. Eso en el día hoy en que entran en vigor los aranceles, ese 15%, por ejemplo, para la Unión Europea, aunque hay tasas para prácticamente todo el mundo. Vamos a Nueva York. Leire Santos, buenos días. Buenos días, Sastre. Porque hoy, Leire, es el día en que se aplican ya esos aranceles. Hoy entran en vigor esos aranceles a más de 70 países que la Casa Blanca anunció la semana pasada, pero es que además hace unas horas Trump anunciaba que va a imponer un 100% de aranceles a los chips y a los semiconductores. En este momento todavía hay países que siguen con la esperanza de llegar a un acuerdo a la baja. Por ejemplo, Suiza, que ayer se reunía con Estados Unidos para intentar negociar. Pero lo cierto es que la Casa Blanca no para de anunciar nuevos gravámenes. Ayer conocíamos que Trump va a imponer un 50% de aranceles a la India como castigo por comprar petróleo ruso. Pero es que además el presidente Trump dice que la India es solo el primero, que habrá más países con sanciones. Y el ministro de Exteriores de la India respondía así, diciendo que van a estudiar imponer aranceles recíprocos a Estados Unidos como represalia. Brasil, en la misma línea, su presidente Lula da Silva dice que no piensa llamar a Trump para negociar, que eso sería una humillación. Brasil ha anunciado además que va a llevar los aranceles a la Organización Mundial del Comercio por una posible violación de sus normas. A ver qué es lo que acaba ocurriendo con esa negociación pendiente con China, con aranceles que son un poco a la carta, el 15% con Europa, aunque recordarán que hace un par de días apenas el propio Trump dijo que si Europa no paga, si los europeos no pagamos, invertimos los 600.000 billones de dólares que él quiere que invirtamos para destinarlos a lo que él quiera, a lo que me dé la gana, dijo textualmente en un par de entrevistas en televisión, los aranceles del 15% que fue a pactar a Escocia Ursula von der Leyen serán del 35%. Leire, gracias. Adiós, gracias. Que me he echado a perder. Por lo visto lo que hago, esto y todo lo contrario de lo que debiera ser.
No sé si hay un mensaje subliminal en esta canción. Ana Usle, Pepe Rubio, buenos días. Me mueve el aire mucho no se mueve estos días. Ahora mismo no. ¿Verdad? Vosotros diréis. Pues vamos a intentar evitar eso de que con mucho calor ni la burra tiene humor. Vamos a intentar hacerles la mañana más fresquita, aunque sea hablando de las temperaturas que tenemos que, digamos, capear de alguna manera estos días, y vamos a preguntar a los oyentes cómo se refugian del calor, porque a partir de las 10 nos pueden llamar ya al 900 100 800, pero a partir de las 10 vamos a hablar cómo, más allá del aire acondicionado, porque no todo el mundo tiene o se lo puede permitir, cómo hacen para superar las altas temperaturas, cuáles son sus refugios climáticos, que pueden ser pequeños gestos, rutinas o lugares, bien sea si están en casa o si están estos días trabajando. 900 100 800, cómo se refugian del calor. Vamos a hablar de las temperaturas que tenemos estos días, vamos a saber dónde llegarán a las máximas hoy, cuáles son esos efectos del calor que nos están preocupando estos días, e iremos a varias ciudades para ver cómo se refugian del calor. Hoy eso es lo que buscamos, refugios climáticos. ¿Cuál es el suyo? Por ejemplo, Cristina, Ruth y Monrosi pues han venido esta mañana a la radio a eso, a buscar refugio climático. No penséis que han decidido madrugar para... No. 900 100 800, les escuchamos esta mañana a partir de las 10. No soporto, aparte del calor, también tenemos la sección No soporto, y va a estar la guitarrista y fundadora de este grupo que está sonando, el de No me mueve el aire, Las Migas, que nos dirá todo aquello que ella no soporta. Y ojo con el tema viaje, que nos une a todo, que tiene telita ahí con cosas que nos soportan en el mundo de los viajes. Noticias del pasado será la sección que vaya a continuación, y vamos a irnos a 1935 con la ayuda de Pascual Donate y la lectura del diario El Sol el 7 de agosto de 1935, o sea, de ese año. Vamos a ver cómo se divertían los españoles, cómo era la programación de radio, quién triunfaba en el deporte, bueno, pues cómo era la actualidad un año antes de la Guerra Civil. ¿Y qué más? ¿Y qué más, Pepe Cierra? Bueno, filosofía inútil con Jaime Rubio Hancock. Hablamos de hacer cola. Es un fenómeno, aunque no lo parezca, muy filosófico, porque hay que tener mucha empatía en el tema de las colas, si no, no funciona. Y además es algo muy español. Y en el concurso, hoy la azafata Eva Cruz ha citado a dos compañeras de la redacción de informativos que van a partirse el cobre aquí, que son batirse el cobre, perdón. Bueno, y que también son a lo mejor lo parten, ¿eh? Sí, Marina Fernández y Valeria Chamorro. Ya saben que el concurso pretende generar un poco la enemistad entre emisoras, compañeros y demás. Con ese clima y ese buen rollo despediremos el programa, porque hoy es jueves, hoy es por tanto día de concurso. De momento vamos a despedir. Ya lo siento, hasta aquí vuestro refugio climático. Cristina de la Hoz, Ruth Ferrero, José Enrique Monrosi, hasta la próxima. Adiós. Gracias. Adiós. Yo sé por dónde voy, que me dejen a mi aire, que yo sé por... Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.